La enseñanza en esta oportunidad se titula Más allá de la muerte. Uno de los temas o de los aspectos que más incertidumbre generan en el ser humano es la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Cuando un ser humano muere, ¿qué sucede? Todos sabemos que la muerte nos va a llegar a todos. Eso es algo que sabemos absolutamente todos los seres humanos. Todos sabemos que tarde o temprano un día vamos a morir. Lo que no tenemos claro es qué va a pasar, qué sucede después de la muerte. Todo termina ahí. La existencia termina con la muerte. Es verdad que cuando una persona en medio de problemas decide suicidarse, quitarse la vida, ahí termina todo y escapó de todos sus problemas y ahí terminó el sufrimiento. Es verdad que cuando un ser humano muere, todo, absolutamente todo termina ahí y que la existencia solo es esta vida. Esas y otras preguntas son las que vamos a tratar de responder en esta noche. Esperamos nos alcance el tiempo y si es necesario, pues lo continuaremos el día de mañana. Muy bien, vamos a arrancar entonces. En esta oportunidad vamos a tener una serie de preguntas que mis hermanas que me acompañan en esta noche aquí de manera presencial nos van a compartir y que son preguntas que nos van a ayudar a absolutamente todos a ir aclarando y ampliando este tema. ¿Qué significa muerte? Desde el punto de vista bíblico, la palabra muerte significa separación. Separación. La palabra muerte, para que usted tome nota en su agenda de apuntes, la palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa la palabra muerte, separación. Ahora, usted encuentra en la Biblia el término muerte usado no solo para referirse a una muerte física, sino también a una muerte espiritual, a una muerte financiera. El pecado trae separación, muerte, nos separa, nos divide de Dios. Entonces, en su definición más amplia, la palabra muerte significa separación. Muy bien. ¿Cuántas clases de muerte hay? Bueno, la palabra muerte significa separación y en ese sentido pues solo hay una clase de muerte. Lo que pasa es que hay una muerte física. Hay una muerte física que es por la que vamos a pasar todos los seres humanos. Tarde o temprano ustedes y yo vamos a morir. El día, el cómo, el cuándo, la hora, solo lo sabe el Dios del cielo, absolutamente nadie más. Digamos que en esta tierra podemos hablar de una muerte financiera en el sentido de que usted no progresa, de una muerte espiritual en el sentido de que usted está muerto en vida, de una muerte
emocional en el sentido de que usted está apartado de Dios y sus emociones están totalmente apartadas de Dios. En ese sentido podemos hablar de diferentes tipos de muerte, pero muerte básicamente solo hay una y es separación. La que más nos debe preocupar a nosotros es esa muerte que al producirse produce una separación eterna y es cuando morimos. Son las personas que mueren sin Cristo. ¿Listos? Continuamos. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿los niños se condenan? Los niños se condenan. Bueno, vamos a mirar. Con respecto a esto hay un debate, pero no hay un solo versículo en la Biblia que nos deje ver que los niños se condenan. No lo hay, simplemente no lo hay. De hecho, el Señor Jesús dijo que para heredar el reino de los cielos nos tenemos que hacer como uno de estos niños, haciendo referencia a su inocencia. Entonces, decir que los niños se condenan y que hay niños en el infierno, pues me parece que es un atrevimiento debido a que no tenemos el fundamento bíblico. En la palabra de Dios encontramos la mejor referencia en cuanto a qué pasa después de que un ser humano muere. Hay diferentes versículos, de hecho hay muchos versículos que hacen referencia a esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por favor, abra su Biblia en el libro de Lucas. Vamos a leer esa parábola que usted ya conoce. Libro de Lucas capítulo 16, la parábola de el rico y Lázaro el mendigo. Aquí hay dos personajes, una historia narrada por el mismo Señor Jesucristo y es la única parábola donde el Señor identifica identidades. Es la única parábola. Al respecto de esta parábola, o con relación a esta parábola, hay muchos debates y posiciones. Por ejemplo, una de esas posiciones dice que esto fue simplemente algo metafórico, que fue algo ficticio, pero todo el contexto general de las escrituras nos permiten ver que fue una historia real, que el Señor Jesucristo lo que quiso a través de esta historia fue plasmar una realidad espiritual como una advertencia para nosotros y decirnos, sí, hay una realidad espiritual. Vamos a leerla y a partir de aquí vamos a desarrollar este tema, además de las preguntas que han planteado mis hermanas y las que ustedes quieran plantear a través del chat. Libro de Lucas capítulo 16. Vamos a leer a partir del versículo 19. Permítanme, yo tengo aquí abierta varias versiones. Voy a leer la versión Reina Valera del 60 porque creo que es la que tiene la mayoría. Entonces vamos a leer esa versión para estar todos sintonizados. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El Señor está hablando de un hombre muy adinerado porque en esta época las telas de color púrpura y el lino fino eran exclusivas solo de las personas más adineradas. Y hacía cada día banquete con esplendidez. ¿Usted sabe qué es un banquete? Y la esplendidez hace referencia a que él no mandaba a preparar comida únicamente para él, sino que tenía el músculo financiero para literalmente hacer banquete y ofrecerlo a muchas personas. Tenía la comodidad económica, el poder económico para hacer eso. Hacía cada día banquete con esplendidez. Nos está hablando de un hombre con una muy buena posición social, económica y que tenía poder. Versículo 20. Había también un mendigo
otras versiones dicen un menesteroso, que significa una persona necesitada, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Los perros venían y le lamían las llagas. Era tal, la Biblia no menciona qué enfermedad exactamente este hombre tenía. Lo cierto es que una de las consecuencias de esa enfermedad era que el cuerpo estaba lleno de llagas, pero también esa enfermedad le estaba produciendo quizás alguna clase de inmovilidad, alguna incapacidad física, porque dice que venían los perros y le lamían las llagas. Usted, por más enfermo que esté, si viene un perro a lamerle las llagas, usted lo espanta. Pero aquí no dice que él hacía eso. Dice que los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y dice, fue sepultado. Escuchen esto. Los ángeles tienen un papel fundamental, recuerde el tema. Los ángeles de Dios tienen un papel fundamental en la muerte del creyente. ¿Cuál es ese papel fundamental? Cuando un creyente muere, los ángeles se encargan de llevarnos a Dios. Los ángeles se encargan de trasladarnos hasta la presencia del Señor. Por eso dice que este mendigo, él no fue llevado por los ángeles ante el Señor por ser mendigo. Eso lo tenemos que aclarar. Tenemos aquí el caso de un hombre menesteroso, en estado de mendicidad, pero era creyente. ¿Por qué estaba en ese estado? La Biblia tampoco entra en detalles. El Señor no entra en esos detalles porque el objeto o el objetivo principal del Señor Jesús al dar esta parábola no era entrar en esos detalles, era dejar una enseñanza espiritual en cuanto a qué pasaba o qué sucede después de la muerte. Entonces, no sabemos por qué estaba en ese estado, lo que sí sabemos es que era creyente. Amén. Amén. Seguimos. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y ya no dice que fue llevado por los ángeles, sino que simplemente fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, el rico está hablando, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y a Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Hasta ahí leemos. Amén. ¿Qué pasa con un ser humano cuando muere? Recordemos, antes de la cruz, es decir, antes de que el Señor Jesucristo viniera y ofreciera su vida en sacrificio por nosotros en la cruz, ¿a dónde iban todos los seres humanos? Todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, escuchen, creyentes o no creyentes, iban a un lugar llamado Seol. Tome nota de eso, por favor. Seol.
creyentes o no creyentes, iban a un lugar llamado Seol. Pero ese lugar llamado Seol es un lugar que literalmente está dividido en dos partes. Una parte conocida como el Hades y otra parte conocida como el seno de Abraham. Ahora, la Biblia utiliza en una raíz hebrea, que es el idioma en el que es escrito el Antiguo Testamento, la palabra Seol para, para definir el sitio donde iban las personas que morían. La palabra Seol en hebreo traduce lugar de los muertos, el mundo de los muertos. Eso es el Seol, el mundo de los muertos. Y ese mundo de los muertos, vamos a imaginar que es como una zona grande que tiene dos espacios, dos compartimentos, donde hay uno que se conoce, una de esas divisiones, imagínelo como dos cuartos. Uno de esos cuartos se llama el Hades. Hades. En el Nuevo Testamento ya se relacionan estos dos términos más, el Hades y el Seol. Pero debemos hacer esa diferencia para no confundirnos. Cuando una persona moría, estamos hablando de antes del sacrificio de Cristo en la cruz, fuera creyente o no fuera creyente, iba al Seol, el lugar de los muertos. ¿Dónde estaba la diferencia? Los no creyentes, los incrédulos, iban al Hades, que es un lugar temporal de tormento. El Hades es un lugar temporal de tormento. Pero ¿qué pasaba? Recuerde que estamos antes de la cruz. ¿Qué pasaba con el creyente? Con el que amaba a Dios, que agradaba a Dios. Iba a la otra parte del Seol, que era un lugar de descanso temporal. Entonces, el Seol está dividido en dos lugares. Uno llamado el Hades, que es un lugar de sufrimiento temporal. Ese no es el infierno eterno, ese no es. Y hay un lugar de descanso temporal llamado el seno de Abraham. Cuando moría un creyente antes de la cruz, él iba al seno de Abraham, que era un lugar de descanso y consuelo. Cuando moría un incrédulo, un impío, un pecador, antes de la cruz, iba al Hades. ¿Listos? Esos dos lugares, ¿en dónde están? En una región o en una zona conocida como el Seol, el lugar de los muertos, el mundo de los muertos, la tierra de los muertos, etc. ¿Listos? Pero Cristo viene a la tierra, desarrolla su ministerio, muere en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo desciende a este lugar llamado Seol y se dirige no al Hades, al lugar de tormento, sino al lugar de consuelo pasajero, es decir, al seno de Abraham. Y allí predica, y allí toma todas estas personas, le arrebata las llaves de la muerte, a la muerte, y las lleva al paraíso. Entonces, hoy, a esta hora, en este instante, en este momento, en pleno siglo XXI, ¿dónde están o a dónde van las personas creyentes? Ya no van al Seol, a ese seno de Abraham. Ese lugar ya no está, o está allí pero vacío. ¿Eso es claro hasta ahí? Está vacío. Un creyente hoy, ¿a dónde va? Al paraíso. Los teólogos lo llaman como el paraíso intermedio, porque donde están todos los creyentes ahorita con el Señor, no es el lugar de salvación eterna, no es el lugar donde vamos a estar por la eternidad, no es, pero es un lugar maravilloso, es maravilloso, es como el lobby del cielo.
¿Y qué pasa entonces, pastor, con una persona que muere y no conoce de Dios? Un ladrón está robando, lo matan en el acto de estar robando y muere ahí sin arrepentirse. Ese personaje, la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos, sí va al Hades, al lugar de los muertos. Entonces, en este momento, ¿el Seol sigue existiendo? Sí, pero ya no está el seno de Abraham y allá ya no va ningún salvo. Todos los creyentes cuando mueren van para el cielo con el Señor, a ese paraíso intermedio que es maravilloso. Pero el no creyente, el incrédulo, el que no aceptó a Cristo, el que no creyó en Él, entonces va al Hades, que es un lugar de tormento. Conclusión, hasta el día de hoy el Hades se sigue llenando. El Hades se sigue llenando. ¿Hasta ahí es claro? ¿Hasta ahí alguno tiene alguna pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, estos son lugares temporales. ¿Es un lugar de tormento? Sí. Por favor, vuelva y mire ahí en Lucas lo que el rico está viviendo. Dice aquí, voy a leer la versión Peshita. Dice que el versículo 23, y en el Seol, estando en tormentos, levantó sus ojos desde lejos. ¿Cómo dice la versión Reina Valera del 60? ¿Estando en dónde? En el Hades. Esta versión dice, estando en el Seol, estando en tormentos, en ese lugar de tormento, en el Infierno. Hades, en el infierno temporal. No hay problema, porque hay gente que pregunta, pero entonces el Hades es el infierno. Pues es un infierno, hermano, porque usted sufre allá. O sea, ya no está de paseo, está sufriendo. Es un infierno, que no es el infierno eterno que está reservado para Satanás y sus demonios. No, no es, porque las puertas del infierno todavía no han sido abiertas. Allá va a ser echada toda alma condenada. Sí, eso lo vamos a mirar más adelante. Pero dice, y en el Seol, estando en el Hades en tormentos, levantó sus ojos desde lejos y miró a Abraham. Entonces aquí hay un detalle. Abraham había muerto muchísimos años antes de que el rico existiera. ¿Cómo supo el rico? ¿Cómo supo que ese anciano que veía allá a lo lejos era Abraham? Entonces, para que usted se imagine, imagínese una zona verde donde usted está en un lugar donde hay dolor, tormento, llamas, un calor infernal, algo terrible, insoportable, pero usted mira en el horizonte y hay un abismo. Eso es lo que la Biblia llama una gran cima. Hay un abismo y usted no puede pasar de aquí para allá, y los que estaban allá en el seno de Abraham no podían venir acá, así quisieran. Entonces, ¿cómo fue que él vio a lo lejos allá a un anciano y dijo, Abraham, padre? ¿Cómo supo? Hay muchas cosas que en la Biblia no están escritas, no son explícitas, porque hay muchas cosas de Dios, lo dice la palabra, que son inescrutables. Por ejemplo, ¿qué idioma vamos a hablar en el cielo? En el cielo va a haber una sola lengua. ¿Cuál va a ser? ¿Y cómo usted la va a aprender? No sabemos. Pero dicen los estudiosos que al parecer en el cielo vamos a tener una conciencia universal. Vamos a volver a tener una conciencia que el Señor nos la va a dar y nos va a unificar en una sola lengua que es celestial. Nos va a volver a unificar en un conocimiento universal, y de alguna manera que hoy no podemos explicar y no podemos entender, usted va a saber en el cielo quién es quién. Usted no va a necesitar que se lo digan. Muy bien. Entonces el rico ve a lo lejos y estando en tormentos, miró a Abraham y a Lázaro en su seno
y exclamó en alta voz, dijo: Padre mío Abraham, ten misericordia de mí, manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. ¿Se alcanza usted a imaginar el nivel de tormento que este hombre decía? Aunque sea una gota de agua, aunque sea una gota de agua. Y mire lo que dice. Abraham le dijo: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Y mira, ahora él reposa en este lugar. Se da cuenta que el seno de Abraham es un lugar de reposo, de descanso. ¿Y qué le dice? Pero tú eres atormentado. Aparte de todo esto hay entre nosotros y ustedes un gran abismo. La Reina Valera dice sima, que significa abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia nosotros. ¿Qué le contesta el rico? Te suplico entonces, Padre mío, que lo mandes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que vaya a advertirles, para que no vengan también ellos a este lugar de tormento. ¿Qué es el Hades? Un lugar de tormento. Entonces fíjense cómo la palabra de Dios, a través de esta parábola, el Señor Jesús nos deja ver qué sigue después de la muerte. La pregunta es, porque una pregunta que podría surgir es: ¿el Señor manda a la gente al infierno? No. La respuesta es no. El Señor no manda a nadie al infierno. Acuérdese usted que el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él crea, otra vez, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la opción, la puerta para entrar al cielo está abierta y dispuesta, pero decidimos nosotros. Usted decide, yo decido. Nosotros decidimos, Dios no envía a nadie. Usted, con las decisiones que toma en esta tierra, se va solita, se va solito. Porque hay gente que dice que es muy injusto Dios de enviar a la gente al infierno. No, es usted quien escoge, es usted quien decide. Y el infierno no fue creado para seres humanos. El infierno fue creado para Satanás y sus demonios. Eso es algo que tenemos que tener muy presente y muy claro. Muy bien, sigamos. Aquí hay otro detalle. Como usted se puede dar cuenta, en el infierno va a haber muchas cosas que no pensaríamos que pudieran presentarse o darse. ¿Qué pasa con un ser humano cuando muere? ¿Qué pasa? Independientemente de si es creyente o no. La respuesta es muy sencilla. Nosotros somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, ese es el orden de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Y cuando una persona muere, literalmente la persona es dividida. Su ser, que está integrado por esas 3 partes, que mientras estemos en esta tierra es indivisible, al morir se divide. ¿Cómo, pastor? Muy sencillo. ¿Qué pasa con el cuerpo? Se desintegra. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Esta carne se pudre, a usted lo cremaron, usted murió quemado, a usted lo descuartizaron,
Usted cayó por accidente en el Atlántico y no se murió congelado, sino que lo cogieron y se lo comieron los tiburones y de su cuerpo no se supo más. De este empaque, ese que usted baña todos los días, ese que usted se afana tanto en cuidar en un gimnasio, ese que usted se afana en maquillar todos los días, ese cabello que usted tanto tintura, todo esto va a terminar lleno gusanos, de gusanos y no va a saberse más de ese cuerpo. Esto es un empaque. Vamos a pensar en Pepito Pérez. Murió. Él no era salvo. Él no conoció de Dios. Conoció, pero nunca quiso aceptar a Cristo en su corazón y murió. Ese personaje lo enterraron. El cuerpo después de unos años, la ley aquí en nuestro país dice que hay que sacarlo y que los huesitos hay que meterlos a un osario, ¿no? Bueno, porque hay que darle espacio con ese hueco a otro. Muy bien. El cuerpo para la tumba. El espíritu de esa persona regresa a Dios porque el espíritu es un soplo de vida, que la Biblia lo llama el ruaj. Ruaj es el soplo de vida que Dios da para que nosotros podamos vivir. ¿Cuándo lo da? En el momento de la concepción. Regresa a Dios, eso le pertenece a Él. Pastor, ¿y el alma? El alma es lo que es usted en realidad. El alma es lo que se condena o lo que se salva. Entonces volvemos al caso de Pepito. No era creyente. El alma, ¿a dónde va? Al Hades. Al Hades, al lugar de tormento. Hacerle compañía al rico que debe estar allá en este momento. Al rico. Toda persona no creyente. Toda persona que no acepta a Cristo en su corazón. Toda persona que no sigue al Señor Jesucristo. Toda persona que no creyó en Él. Ahora, no es simplemente decir, sí, Cristo es mi Señor, porque los ladrones también, Cristo es mi Señor, y yo creo en el Señor y que Él murió por mí en la cruz. No es simplemente confesar, no nos podemos limitar a eso, porque dice que si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón que el Señor murió entre los muertos, serás salvo. Entonces la gente, el diablo, le está metiendo a la gente la creencia de que con eso es suficiente. Yo confieso que Cristo es el Señor, lo confieso con mi boca. Cristo es el Señor y creo que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Pero dice, y si crees con tu corazón, y creer con el corazón significa obedecerlo, significa arrepentimiento, significa un cambio de vida, significa ser seguidor de Cristo. Entonces no vengamos a querer meterle goles aquí a la palabra, porque muchos están creyendo que porque aquí el ladrón que murió allá lo valió la policía, lo cogieron en un operativo atracando un banco y lo mataron. Entonces la mamá dice, pero él fue salvo porque él confesó al Señor, a Jesucristo como su Señor y Salvador y creyó en su corazón y además hizo la oración de fe. No, hermano. Creer con el corazón significa seguir a Cristo, arrepentimiento y apartarse. Así que eso no es así nomás como mucha gente está creyendo. Pregunta. Otra cosa que dice la persona, toma ese versículo de cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Entonces, como yo soy creyente, Todos son salvos. Todos son salvos. Sí, es un versículo mal interpretado. Ajá. Yo puedo creer en el Señor y amar a Dios profundamente, pero ese versículo no habla de eso. Cree y serás salvo tú y tu casa, entonces los otros ya son salvos automáticamente. No, Señor. La salvación es personal y por eso el Señor dice que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, o sea que hay una decisión personal, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y creer no es simplemente decir, sí, yo creo, porque usted le pregunta a la prostituta, ella cree. Sí. Es más, ella encomienda todo el día, en la mañana, en el día antes de empezar a trabajar. Ay, Señor, muéstrame qué tarifa tengo que cobrar hoy. ¿Usted ve a los sicarios orando por las balas?
consagrando las balas, hermano. Y se ponen cadenas de oro y escapularios en los pies para correr y tener agilidad. Entonces la Biblia se puede coger para manipularla, pero con Dios no se juega, porque Dios sí está mirando su corazón. Él sí sabe. Usted puede venir aquí y gritar y aparentar y ofenderse con esta enseñanza. ¿Cómo va a decir usted? Usted se puede ofender, pero como Dios sí conoce los corazones. Él sí sabe realmente cuándo hay sinceridad y cuándo no. Entonces a Dios no le podemos meter goles, como dicen. El, el rico tenía memoria, no se le olvide. La persona que muere se le activa absolutamente todo. La memoria se va a acordar de lo que no se acordaba aquí, se va a acordar allá. Se va a acordar de los momentos que le predicaron, de los momentos que despreció la palabra, del momento en que consideró ridículo al que se le acercó a evangelizarle, que le habló en el bus, que le habló en el trabajo, al compañero, al vecino, al familiar. De todo eso se va a acordar. ¿Por qué? Va a tener memoria. Y si hay memoria es porque hay conciencia. Hay conciencia. Usted se da cuenta que aquí el rico le pide a Abraham, le dice, deja que Lázaro vaya y le hable a mis hermanos, porque tengo 5 hermanos. ¿Qué tenía? Memoria, memoria. Tenía memoria. ¿Qué más tenía? Conciencia. Porque él sabía que los hermanos eran bien, perdóneme usted el colombianismo, bien berriondos como él. ¿Ve? Tenía memoria, tenía conciencia. Ahora, ¿qué más se tiene allá? Los sentidos se agudizan, esa es la palabra. Los sentidos se agudizan, se despiertan totalmente. Sentía, escuche, el cuerpo de este rico al morir fue enterrado. Dice la palabra que fue sepultado, enterrado el cuerpo. Entonces, ¿qué era lo que estaba sufriendo? Mire, escuche, tenemos que tener conciencia de algo, mis hermanos. Ustedes y yo somos un alma con un espíritu que habita dentro de un cuerpo. Entendamos que este cuerpo, el que usted ve, puede tocar, el que usted se siente los gorditos, el que usted se siente los músculos, que se le enferma, que le duele, que le da estreñimiento, problemas de colon, dolor de cabeza, es el empaque. Ese es el empaque. Ese es el empaque y eso es temporal. El alma no. El alma es eterna. El alma es eterna. Por eso ustedes y yo debemos orar por los familiares, que Dios tenga misericordia de los familiares, que Dios tenga misericordia. Y si usted me dice, ay, pastor, yo me cansé de orar por mis familiares porque es que esos no quieren acercarse y no quieren entender. Eso es lo que el diablo quiere, que usted no ore más, que usted no clame más, que usted se deje vencer. Eso es lo que el diablo quiere, callarle a usted la boca, callarle a usted su clamor, que usted se escude, yo no oro más, yo no pido más. Eso es lo que el diablo quiere, porque él sabe que para nosotros, para él, la oración es un estorbo. Para Satanás nuestra oración es un estorbo. A él le estorba su oración, a él le estorba su clamor, no le gusta. Por eso, hermano, cuando usted cae, levántese. Cuando usted cae, levántese, levántese, siga adelante, pero sigamos nosotros con el tema. No sé si hasta aquí hay preguntas. Preguntas en el chat, perdón. En el chat hay una pregunta. ¿Hacer la oración de fe en el lecho de muerte salva sin haber obedecido? Sí, siempre y cuando sea de corazón. Si usted hace la oración estando, o bueno, usted no porque usted es salvo, pero un familiar, cuando usted vea que un familiar enfermó, que está en su lecho de muerte, que le queda poco tiempo de vida, que ya los médicos los reunieron a ustedes, que ya los médicos le dijeron, señora, prepárense porque su familiar se va a morir,
Usted debe procurar predicarle a la persona y usted debe procurar que esa persona reciba a Cristo en su corazón. Y una palabra que usted puede utilizar es Romanos capítulo 10, versículo 9. Bendito sea el Señor que estamos vivos. No importa, hermano, lo que usted esté viviendo, no importa la lucha, no importa la debilidad. Tenemos vida hoy, tenemos tiempo de arrepentirnos, tenemos tiempo de ser salvos, de aceptar a Cristo. Bendito sea el Señor. Otra vez. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo si confesares con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Ahora, pastor, ¿y eso por qué aplica? Eso aplica para cualquier persona, en cualquier situación, en cualquier condición. Lo que pasa es que el que está en su lecho de muerte, como ya está en las últimas, pues no tiene tiempo ya de pecar. Ya no tiene tiempo de torcerse. Y el Señor en su misericordia puede rescatar a alguien allá en las últimas, sí, porque esa es la misericordia de Dios. Por eso usted no debe desmayar. Si ese familiar que ha sido terco, ha sido reacio, no literalmente, no ha querido aceptar a Cristo y se enfermó, se accidentó, usted tiene tiempo de ir a orar por él, hablarle del Señor. En el último momento esa persona puede ser alcanzada por la misericordia de Dios y ser salva. Claro que sí. Entonces, la respuesta es sí. Aquí hay otra pregunta. Si los ángeles llevan a los creyentes al cielo, entonces ¿quién lleva a los no salvos? Suponemos que demonios. La Biblia no lo dice, ¿no? Específicamente no lo dice. Pero suponemos que demonios se lo pueden arrastrar para el Hades. Pregunta, ¿una muerte tranquila puede ser indicio que esa persona fue salva? Depende de qué se entiende por muerte tranquila. Es que es muy difícil responder esa pregunta. ¿Por qué? ¿Qué es una muerte tranquila? Que usted se acostó a dormir y no amaneció, pero la persona pudo haber tenido una muerte horrible ahí. Alguien dijo un día, eso no está en la Biblia, claro, algún teólogo dijo, la antesala de la muerte es cruel, pero cuando ésta llega es dulce para el salvo, para el que es salvo. Porque claro, usted se libera, hermano, se libera el cuerpo de cargas, de luchas, de preocupaciones, de apetitos, de debilidades, de 10,000 cosas, se libera. Entonces, es importante que nosotros tengamos clara una cosa. Se cree, repito, eso no está en la Biblia, se cree que cuando un hijo de Dios, un santo muere, queda un sello en su rostro de paz y de tranquilidad. De hecho, cuando usted ve gente impía que muere, en muchos casos se ve sufrimiento, se ve dolor. Queda un sello ahí en el rostro de sufrimiento. Buena pregunta. Si una persona se suicida, ¿a dónde va? Este es un tema de debate que tiene tanto de ancho como de largo. La pregunta más sabia y equilibrada bíblicamente que podemos dar es, solo Dios sabe. Pero, eso no significa que el suicidio es una opción, porque el suicidio sería como jugar a la ruleta rusa. Meter una bala entre el tambor de un revólver, girarla, meter el tambor y disparar. Pueda que le toque la bala, pueda que no. El suicidio puede que lo lleve a condenarse, como pueda que no. Esos casos solo los sabe y los conoce el Dios del cielo. Lo cierto es que detrás del suicidio es evidente que hay una falta de confianza en el Dios del cielo. Es evidente que hay una falta de confianza en Dios. La persona que se quita la vida es una persona que está huyendo de algo, que está escapando de algo, en todos los casos, cualquier situación, cualquier razón. Analice usted los casos en los que una persona se ha quitado la vida, problemas. De pronto estaba escapando de un problema, evadiendo responsabilidades.
De pronto estaba escapando de un desespero que lo tenía agobiado, pero de algo estaba escapando. Es decir, el que se quita la vida no lo hace por puro placer. El que se quita la vida lo hace porque está escapando de algo. Y al escapar de ese algo, pues significa que no puso su confianza totalmente en Cristo. Y en ese sentido se puede condenar. ¿El suicidio es un pecado? Claro, no matarás, dice la Biblia, dentro del decálogo de Dios. No matarás. Y eso lo incluye a usted. No se matará usted. No tenemos el derecho a tomar la vida. Pero quizás en el cielo nos vamos a encontrar con sorpresas. ¿Por qué razón? Porque de pronto nos vamos a encontrar con gente que se quitó la vida y de chiripa terminaron en el cielo. Pero no creo que sea el caso de todo el mundo. De hecho, creo que al quitarse la vida, usted tiene garantizado el infierno. Lo tiene garantizado. Pero solo Dios tiene esa potestad. Con la pregunta que hace William, en caso de esos, pastor, ¿es que fueron oprimidos por influencia de demonios? Sí, claro, por supuesto. Eso sí es innegable. En todos los casos, una persona que llega al extremo de atentar contra su vida, sin importar la edad, condición económica, académica, etcétera, ni los motivos por qué lo haga, pues es porque demonios están influenciando ahí. Claro que sí. Muy bien. Pero que toda su vida sirvieron a Dios, tenemos que mirar, volvemos a lo mismo, no sabemos, eso no lo sabemos. Lo cierto es que lo correcto, lo más correcto es decir que el suicidio puede condenar. Sí, el suicidio puede condenar. Y muchos pasajes bíblicos están. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué determinaciones tome Dios en su soberanía. No lo sabemos. Muy bien, por aquí había una pregunta. Incluyendo los niños que se suicidan. Si un niño se suicida, también Claro, eso puede ir atañe a todo el mundo, sí, eso un atañe, niño. claro, eso atañe a todo el mundo, porque también está el tema de las personas que se practican la eutanasia, que están presos en su cuerpo con un sufrimiento que no lo calma absolutamente nadie, que suplican que los dejen morir, que suplican una muerte asistida. ¿Se condenaron? No podemos ser tan severos de ir a decir que una persona en una situación de esa se condenó. Eso solo lo sabe Dios. Nadie más, hermano. Entonces debemos tener cuidado con eso. Si yo no veo a un familiar en el cielo, ¿sentiré dolor porque no está en el cielo? No. Si usted no ve a su suegra en el cielo, créame que usted igual se va a sentir muy feliz, muy, doblemente feliz, doblemente feliz. No, hablando en serio. Sí. Es que esta gente aquí no me pone en serios. Mis amados hermanos, esta pregunta es válida y es importante. Pongámoslo de esta manera. Piense en un viaje que usted hizo. Piense en ese viaje que usted hizo allá a esa playa, que la pasó rico, que tenía esa comida ilimitada, deliciosa. Estando allá disfrutando, ¿usted sintió alguna clase de dolor, pesar, tristeza, angustia, culpa, porque no estaba ahí su familiar? No, no, usted estaba disfrutando. ¿Sí o no? Usted estaba disfrutando. Si eso es así, con un paseo, ¿cómo será en el cielo? Si en el cielo no va a haber lugar para la tristeza, en el cielo no va a haber lugar, mire, va a ser tanta la alegría de estar en el cielo y en la presencia del Señor, que los que se perdieron, se perdieron. Allá usted va a tener una felicidad eterna, hermano. Entonces la respuesta es no. No, William, alégrese. En el cielo, pastor, uno tiene memoria de su familia, se acuerda de sus hermanos, sus tíos, sus padres. Las personas que están muertas hoy en Cristo y que están en ese paraíso con el Señor, que están en el cielo, sí tienen memoria, claro. La Biblia lo dice, que los santos ruegan y que piden venganza y le dicen al Señor en Apocalipsis, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengar nuestra muerte? Y el Señor les dice,
esperen un poco de tiempo. Dice la palabra que allá hay ruegos. ¿Por qué ruegan? Por este mundo, por esta tierra, por justicia, por la manifestación de la gloria de Dios aquí, etcétera. Entonces, si hay memoria, ¿ese familiar puede estar allá clamando por usted y por mí? Claro, claro. No puede ver lo que está sucediendo. No se puede comunicar, muy bien. No se puede comunicar, no se le permite ver, de alguna manera ellos saben lo que pasa aquí, pero no porque ellos estén mirando y chismoseando, ¿no? Entonces usted puede agarrarse de ahí para decir, ay, es que mi abuelita desde el cielo me cuida. No, señor. Ay, es que yo tengo un angelito en el cielo que me cuida y me guarda. Ese es mi ángel de la guarda. No, señor. Pregunta. Paso a una pregunta, si el alma es eterna, entonces la reencarnación no existe. La reencarnación no existe. Eso es algo completamente satánico, es algo completamente falso. Ojo, la reencarnación. La encarnación sí, porque el Señor Jesucristo encarnó, ¿sí? Pero la reencarnación no. Ojalá esta enseñanza la escucharan muchas actrices y muchos actores y muchos cantantes que usted los escucha por ahí diciendo, ya entendí por qué le tengo miedo a la candela. Es que ya me di cuenta que yo fui Juana de Arco en mi vida pasada. Y ya entendí que yo morí fue en un incendio. Y ya entendí que por qué me gusta tanto la pola. Es que yo fui Policarpa. Y se inventan, perdóneme usted, una cantidad de sandeces, pero la Biblia no habla de reencarnación, eso es algo completamente satánico, es una doctrina de demonios. Usted no es como es porque fue una cucaracha en su pasado. A usted no le va como le va porque fue una rata en su vida pasada. A usted le va como le va porque usted es responsable de su vida hoy. Porque si fuera de evolución, muchos encarnarían en un burro, hermano, en la próxima vida. De lo porfiados que son. Entonces, la reencarnación no existe. Y por ende ese tema del karma, nada de eso existe. Usted simplemente recoge lo que siembra. Ronald pregunta, ¿después de muertos los demonios pueden seguir rondando donde está el muerto? Sí. La respuesta es sí. Y después de muerta una persona, si usted se fija en esta historia de Lázaro, se da cuenta que el rico le pidió a Abraham que mandara a Lázaro. Pero él nunca pudo ir, el rico. Él nunca pudo ir. ¿Por qué? Porque al muerto, y este es otro punto que tenemos que aclarar, porque uno encuentra creyentes dudando, todavía dudan y preguntan. Usted encuentra creyentes pensando que los muertos sí se pueden comunicar con los vivos. Eso no es bíblico. Entonces algunos se van para por allá, primera o segunda de Samuel, yo no recuerdo, cuando el rey Saúl, no, ¿sí fue Saúl? Sí, fue Saúl quien consultó a la bruja de Endor y le pidió que le sirviera de medium para comunicarse con el profeta Samuel. Y el profeta Samuel vino y habló con él. ¿Fue un demonio? Ese es un tema de debate, pero bíblicamente no fue un demonio. Fue el profeta literalmente. Pero esa fue una ocasión que la única en la Biblia que Dios permitió por algo específico en ese tiempo. Eso no significa que usted puede hoy o tiene el derecho de invocar muertos. Eso es completamente satánico y lo puede meter en graves problemas espirituales y psicológicos, hermano. Yo he visto gente loca por hacer ese tipo de cosas y terminar en una ruina y en maldición terrible. Entonces, que quede claro, después de muerto, usted no se le puede aparecer a nadie. Pastor, pero yo me acuerdo que cuando mi abuelita se murió, yo la vi. Entonces, si usted me dice eso, yo le voy a decir lo mismo. Bienvenido al club. Porque yo también la vi. Cuando mi abuela murió, yo tenía 8 años y fue una experiencia real. Yo no me lo estoy inventando. Yo viví eso. Y yo duré toda mi vida creyendo hasta que conocí del Señor y la palabra y fui libre de esa mentira
que era mi abuela efectivamente la que yo había visto. No, tengamos claro algo, los demonios se pueden materializar, los demonios se pueden personificar y los demonios que atormentaron a esa persona en vida saben las mañas, los secretos, todo de esa persona. Me decía un día alguien, pastor, pero yo fui un día, yo le cogí fe a esa señora, le dicen a esa señora, porque un día fui y para probarla a ella, mi esposo y yo teníamos un secreto que no lo sabía nadie más. En la finca habíamos escondido un dinero, lo enterramos. Solo él y yo lo sabíamos. Y yo fui y le dije a esa señora, si es mi esposo el que está hablando, que él me diga dónde está la plata. Y esta señora se lo dijo. ¿Por qué? Porque se invocaron demonios. Y esos demonios que fueron testigos de eso, pues sabían dónde estaba. Y ellos pueden materializar la voz, pueden imitar, se pueden aparecer, saben secretos suyos, saben mañas, saben mil cosas. Y la persona así es confundida y la gente así hoy es confundida. Entonces tengamos claro que una persona muere y no puede comunicarse con usted y conmigo. Son manifestaciones satánicas, demoníacas. Anteriormente las abuelas le pedían a las almas del purgatorio. Esas almas o llamas, esas almas existen. La Biblia no habla de un lugar intermedio. La enseñanza del purgatorio nace 4 siglos después del Señor Jesucristo y nace de la Iglesia Católica, de la Iglesia Católica. Y ellos dicen y sostienen, en la época del oscurantismo, en la época de la Inquisición, se inventaron esa doctrina falsa, que no es bíblica, para sacarle plata a la gente. Esa es una de las razones por las que creció tanto la Iglesia Católica, porque usted se estaba muriendo y le decían en el lecho de muerte, le vamos a aplicar los famosos santos óleos, pero me tiene que firmar el documento haciendo traspaso para que tenga terreno en donde, allá en el cielo, y vamos a orar por usted para que las benditas almas del purgatorio lo saquen rápido de ese lugar y allá en el purgatorio, no, esas no son las indulgencias, esas no son las indulgencias. En el purgatorio, ¿qué se hace? Purga, purifica y pasa al cielo. Entonces, si eso es así, vivamos aquí como se nos antoje, hermano, ¿sí o no? Y yo sé que muchos de nosotros crecimos con esa enseñanza y nos metían terror. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó muchísimo. Si no se acuesta temprano y hace caso, mañana hay que madrugar, van a venir las benditas almas del purgatorio y le van a jalar las patas. Y ahí estaba usted toda la noche cubriéndose los pies, hermano, por el miedo a que vinieran las almas del purgatorio. Eso no es verdad, eso no existe. Dice la palabra que está escrito para el hombre una vez la muerte y después el juicio. Usted muere y solo hay 2 lugares, cielo o infierno. Aquí hay una pregunta. Padre, entonces, en ese orden de ideas que la resurrección no existe, ¿el credo católico es satánico? Yo no me atrevería a decir que sea satánico, pero sí tiene muchas herejías. ¿Por qué? No sé si eso se originó literalmente del satanismo. Es que decir que es satánico es decir que se originó del satanismo directamente, pero no lo sé. Entonces yo no me atrevería a decir, a aseverar que es satánico, pero sí tiene muchas herejías. Y si se quiere ver desde ese sentido, pues la herejía tiene una raíz satánica, porque es una mentira que introduce Satanás para engañar a mucha gente, a mucha gente. Por eso es importante conocer la palabra. Bueno, la Biblia dice, te conocí antes de que naciera, significa que nosotros tenemos una existencia antes de nacer. No, hay que entender el versículo. Dice, mi embrión vieron tus ojos. Ahora, hay algo que Dios tiene, un atributo que es la presciencia. Ciencia, es decir, que Él todo lo sabe. Él sabía que un día usted y yo íbamos a existir, pero eso no significa que nosotros preexistíamos. El único es Cristo. El único es Cristo que ha existido desde siempre. Libro de Juan capítulo 1, versículo 1. Muy bien.
¿Hay más preguntas aquí en el panel? ¿Hay más preguntas allá en el chat, en casa? Este es un tema supremamente interesante que tenemos que tener claro. La señora Clara Inés. Pastor, entonces, toda esa gente que se va a rezarle a las almas, le está rezando a los demonios. Son demonios, sí, claro. Sí. Claro. Son demonios. Todos esos cultos que hacen, por ejemplo, los mexicanos, todo eso es satánico. Todo eso es satánico. En México, y no solo en México, acá y en muchos lugares. Nos van a enterrar, les ponen agua. Muy bien, cuando los entierran les ponen agua, les ponen objetos, les ponen muchas cosas. ¿Cuáles son las indulgencias, pastor? Las indulgencias, ¿qué son? ¿Quién se acuerda? En una manera sencilla, ¿qué era una indulgencia? La venta de indulgencias. Bueno, ¿Se acuerdan? Sí, la Iglesia Católica ideó una especie de sistema en el cual usted pagaba por esa indulgencia para que sus pecados fueran perdonados y para que usted pudiera ir al cielo. Muy Pero bien. entonces eso no tampoco era. ¿Eso en dónde empezó? En Europa. En Europa. Entonces ponían a sacerdotes que se iban de casa en casa con una caja. Y decían que cuando echaran las monedas en la caja y sonara ese tintinear de las monedas, usted era perdonado. Entonces, entre más echaba, más perdón recibía. La indulgencia era un perdón a cambio de algo, a cambio de algo. Por supuesto, sabemos que eso no es de Dios. No se escuchan muy bien las preguntas, tienen que hablar más fuerte. O sea, pastor, es un negocio, súper negocio. Era un negocio, era de los un negocio. curas, Sí, que señora. entre más cara la misa sea, mejor era para, oh, por Dios. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces usted ya sabe que el familiar se murió y usted le hace entonces la misa de los ¿cuántos días? 9. De los 9 y después Del mes. la del mes. La del año. Y usted tiene que pagar para la misa porque no se la hacen Pero por gratis. supuesto. Y hay una fila. Y claro, hay una cantidad de cosas fuertes. El tema es que, escuche, después de que el familiar que muere sin Cristo o la persona que muere sin Cristo muere, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer. Usted se puede sacar sangre de sus rodillas orando por esa persona, intercediendo y suplicando perdón. No sirve, porque el momento de arrepentirse es estando en vida. ¿Para dónde se habrán ido esos 3 ladrones que murieron atracando a ese, o en ese intento de atraco a ese médico? No tuvieron tiempo de arrepentirse. La Biblia no habla de inframundo, ese es un término con el que hay que tener mucho cuidado, no es un término bíblico, no es un término bíblico, no habla de inframundo. Si se entiende por inframundo como algo espiritual en lugar de los muertos, bien, pero yo prefiero no utilizarlo porque ese término es muy usado en brujería, en hechicería y en satanismo. Muy bien, ¿hay más preguntas? Continuamos. Ustedes se fijan entonces que aquí el rico clama por sus hermanos y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen a ellos. Oigan, a Moisés y a los profetas. ¿Por qué le menciona a Moisés? ¿Por quién fue escrito el Pentateuco? Los primeros 5 libros de la Biblia. El autor mayormente aceptado es Moisés. Y esa es conocida como la ¿qué? La ley. Y era lo que ellos tenían en ese momento. Y tenían además los profetas. Escúchenlos a ellos. Es decir, la salvación viene, ¿por qué? Por la palabra. Por la palabra. Dios no va a permitir que venga ningún familiar a aparecérsele a usted a predicarle. Eso no es de Dios. Entonces hay gente que llega con historias como esas. Pregunta aquí Marcela, ¿será que Popeye se salvó? Porque Dios le dio mucho tiempo. Puede ser, no lo sabemos. 20 y pico de años este tipo encerrado en la cárcel, leía Biblia tremendamente. Puede ser que haya sido salvo, puede que no, no lo sabemos.
No lo sabemos. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Entonces, Marcela, le toca esperar allá a llegar a ver, a que usted llegue al cielo y le echa ojito al hombre a ver si lo encuentra, ya usted sabe que sí. Si no, ya sabe que no. Pero digamos que volviendo al tema de estos personajes que mueren en este atraco, el otro señor defendiéndose, ellos ese día se levantaron con el plan de hacer fechorías y de hacer plata y de tener y etcétera, pero nunca imaginaron que ese día la muerte les ya estaba escrito, hermano. Eso no fue una cosa accidental, eso ya estaba escrito que ese día les tocaba. Y si nosotros fuéramos a mirar y analizar la vida de estos tres personajes, seguramente que el Señor los trató de alcanzar. Seguramente. Porque nadie se va a poder presentar delante de Dios y decir, yo nunca supe yo de Dios, yo nunca jamás. Entonces, eso sí no es así. Muy bien. Este hombre, el rico, él manifiesta literalmente, él interpela a Abraham. En el verso 27 suplica para que mande a Lázaro a la casa. Abraham le responde en el versículo 29 y le dice, tienen la palabra de Dios, en resumidas cuentas. En el versículo 30, el rico interpela, no, Padre mío. Oiga, este tipo estaba en el cielo y no dejaba la obstinación. ¿Cómo la ve? Este tipo estaba en el infierno y no dejaba la terquedad. ¿Cómo la ve usted después de muerto, hermano? Tremendo esto. Con razón la palabra dice sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. Bueno, yo no sé si usted conoce gente así. En el verso 30 le dice, no, Padre mío, Abraham, sino que si alguno de entre los muertos va a ellos, se arrepentirán. Le está dando cátedra a Abraham. Abraham le dice cómo es el tema y él le dice, no, así no es. Así no es. ¿Quién tiene la razón? Yo tengo la razón. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco creerán a alguno si se levantara de entre los muertos. Muy bien, hasta aquí ya dejamos claro este tema, algunos no lo tenían claro, otros sí, pero debemos tener claro que hay una morada para los no salvos, conocida como el Hades, que está en un lugar llamado Seol. Que hay un lugar de una morada temporal para los que son salvos, que se llama el paraíso. ¿Entiende usted por qué cuando el Señor Jesucristo estaba crucificado, cuando uno de los ladrones le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? ¿Sí le dice así? ¿Y qué le dice el Señor? Hoy mismo, hoy mismo. Pero el Señor dice la palabra que Él murió y Él descendió al Seol. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Yo me imagino que el Señor muere, va con el ladrón muere, y va con el ladrón allá. Llegaron los dos al seno de Abraham. ¿El paraíso? Ese era un paraíso. ¿Se cumplió lo que el Señor dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. ¿Cómo la ve? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios? Bueno, un tema que tiene mucho para enseñar y mucho para hablar y que estaremos hablando muchísimo más. Muchísimo más. Hay muchos versículos que no los dimos, pero el sustento bíblico está. Algunos dicen que el Señor no fue al Seol. Imagínese usted. Pero dice la palabra en el Salmo 16, del 10 al 11, ¿por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? Qué tremendo esto. Entonces, una última pregunta. ¿Qué pasa con el bebé que fue asesinado en el vientre como en el caso que salió en las noticias? Esa es una pregunta muy buena y la podríamos extender. No solo eso, ¿qué pasa con los niños que mueren de hambre? ¿Qué pasa con esos niños que han muerto con ese gas sarín que han regado por ahí? ¿Qué pasa con esos niños que murieron en ese tsunami en Tailandia? Ay, Dios tan injusto, Dios. No, hermano. Todo lo contrario, lo que Dios le hizo a esos niños fue un favor,
¿Por qué? Se los llevó para el cielo. Los sacó de esta tierra, les evitó tanto sufrimiento, los sacó de esta tierra. Ese bebé de 7 meses está siendo criado directamente por ángeles. ¿A usted le parece poco eso, hermano? Le evitó este planeta, le evitó esta tierra, le evitó luchas, le evitó 1000 cosas. Imagínese, ese niño no conoció más. Cielo, no conoció más. ¿Dónde está ese niño? En el cielo. No entiendo lo que escribes después. Si fuera el propósito de servirle a Dios, esa sangre inocente será cobrada. Fuera a servirle o no servirle, esa sangre, la sangre está sobre el asesino. Se le va a demandar cuentas al ladrón que mata. Cuando muera sin arrepentirse, esa sangre se le va a demandar, se le va a pedir cuentas de esa persona que mató, de esa persona a la que le hizo daño. Muy bien, bendito sea Dios. Espero que hayamos repasado, aprendido y reafirmado una enseñanza tan importante como es esta de la vida más allá de la muerte. No se pierda la enseñanza de mañana porque continuamos con este tema. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, te alabamos y te bendecimos. Qué privilegio es estar vivo. Qué privilegio es estar vivo. Gracias. Qué privilegio es estar vivo. Tener vida, independientemente de los problemas, de las tristezas, de lo que nos hace llorar, reír, lo que sea, estamos vivos y tenemos tu salvación. Gracias, Señor Jesús, porque nos rescataste. Gracias, Señor Jesucristo, porque tuviste misericordia de nosotros un día. Gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos acompañas, nos ayudas. Ayúdanos a seguir caminando la senda antigua, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.